Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy vengo a hablaros de las Lobas de Invernalia, un grupo de personajes bastante importantes en el próximo relato corto de George R.R. Martin, llamado, como podéis suponer, Las Lobas de Invernalia. Formaría parte del conjunto de cuentos del Caballero de los Siete Reinos, pero todavía no se sabe cuándo se va a publicar porque primero George tiene que acabar Vientos de Invierno. En cualquier caso, hace unos meses hablé de Cregan Stark, el Viejo del Norte, y si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí arriba, y os hablé de cómo conoció a su segunda esposa, Alicent Blackwood. Sin embargo, Cregan Stark no se casó solo 2 veces, sino 3, y tuvo una descendencia bastante amplia, así que hoy vengo a hablaros de quiénes fueron esas esposas, sus descendientes y quiénes podrían ser esas famosas lobas de Invernalia. Vale, esto va a ir muy rápido. La primera esposa de Cregan fue Arra Norri, y era una joven de uno de los clanes de las montañas del norte, que era amiga de Cregan desde que eran niños, y cuando él por fin pudo decidir sobre su futuro y su matrimonio, cuando se convirtió en señor en pleno derecho, se casó con ella y tuvo un hijo, Rickon. Sin embargo, Arra murió en el parto, así que Cregan se quedó viudo. En el final de la Danza de los Dragones, Cregan conoció a Alysanne, a quien mencioné anteriormente, y se casó con ella llevándosela al norte. Juntos tuvieron 4 hijas, Sarra, Alice, Raya y Maria. Por último, años después, Cregan se casaría con Lynara Stark, cuya procedencia en el árbol genealógico de los Stark no está muy clara. Hay quien piensa que podría ser una prima lejana o hay quien piensa que podría ser la hija de uno de los 3 primos hermanos de Cregan. En cualquier caso, juntos tuvieron 5 hijos: Jonel, Edric, Lyanna, Barzogan y Brandon. Y por lo que se dice en los libros, estos 5 hijos no debían de ser muy apreciados, porque todo el mundo se lamentó cuando el heredero de Invernalia murió y les tocó a ellos suceder a Cregan. Y ahora vamos con eso, la sucesión. Rickon Stark se casó con Jane Manderly y juntos tuvieron solo 2 hijas, Serena y Sansa. Sí, como la de Juego de Tronos. De las hijas de Alysanne Blackwood, en cambio, no se conoce ningún matrimonio, aunque sí que es cierto que en algunas de las páginas más oficiales de Canción de Hielo y Fuego, y con esas me refiero a aquellas en las que a veces de vez en cuando se contestan preguntas sobre el canon, hay una lista, por lo visto, de algún borrador de algún texto de George en el que salían los nombres de los personajes que salían, y en el caso de las mujeres salían con sus apellidos de casadas, y aparece una Maria Blackwood que no se menciona en ningún momento, pero la única Maria que conocemos es Maria Stark. Bueno, y posteriormente Maria Martell, pero esa todavía no aparecía, así que cabe la posibilidad de que Maria se casase con un primo suyo, que sería Lord Blackwood. Y llegamos a los 5 hijos pequeños de Cregan, y aquí la cosa se complica. Jonel se casó 2 veces, una con Robin Riswell y la otra con su sobrina Sansa Stark. Y sí, es un matrimonio un tanto curioso, pero por lo visto ese grado de incesto estaba permitido en el norte, o sea que... Y sin embargo no tuvo descendencia con ninguna. Tampoco se sabe en qué orden tuvo estos matrimonios, o sea que esto influye a la hora de saber cuál de las dos seguía viva cuando sucede las Lobas de Invernalia. Edric, por su parte, se casó con su otra sobrina, Serena, y juntos tuvieron 4 hijos: Cregard, Torren, Arrana y Aregel. De Lyanna y de Barzogan no se conoce ningún matrimonio. Y por último tenemos a Brandon, que tuvo un romance con Willafen, una lacustre, y tuvo un bastardo, Lonel Nieve, y no se sabe si antes o después se casó con Alice Karstark y tuvo con ella 3 hijos: Rodwell, Beron y Arsa. Y ahora vamos a la parte realmente interesante, que es la de las Lobas de Invernalia. Básicamente la trama de este relato se va a centrar en cómo el señor de ese momento, Beron Stark, el hijo de Brandon, está agonizando por unas heridas que ha recibido en la batalla, y ahora mismo el poder de Invernalia está repartido entre su esposa, Lorra Royce, y las distintas lobas de Invernalia, que vienen a ser las esposas, viudas, madres y abuelas de los distintos Stark que pululan por Invernalia en ese momento. Así que ahora vamos a hablar brevemente de quiénes podrían ser estas lobas. Lorra Royce es obviamente una de ellas, ya que es la señora de Invernalia de ese momento, y posiblemente su cuñada Miriam Manderly sería otra, ya que estuvo casada con el anterior señor de Invernalia, el hermano de Beron, Rodwell. Sin embargo, no tuvieron hijos, así que entraría simplemente en la categoría de viuda porque no tiene ningún hijo por el cual luchar por el derecho al trono de Invernalia. Luego tenemos a Serena y a sus hijos. Serena tuvo con su tío Edric a varios hijos, 2 niñas y 2 niños,
y dado lo complicada que es la sucesión en ese momento, no se sabe muy bien si sus dos hijos, que eran gemelos por cierto, sobrevivieron o no hasta la edad adulta, porque si fue así posiblemente tendrían un gran derecho a reclamar el señorío de Invernalia. Luego tenemos además a las dos hermanas, a Rana y Aregel, que se casaron con Osric Amber y con Robert Cerwyn, respectivamente, y con ambos tuvieron hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que habría un grupo de niños Cerwyn y un grupo de niños Amber también con derecho a heredar. ¿Y por qué digo tantas veces con derecho a heredar? Porque aunque Lorra y Beron tenían hijos, y estos obviamente tenían derecho a suceder a su padre, realmente había muchos Stark en Invernalia en ese momento, o por lo menos niños con sangre Stark, y los descendientes de Rickon en teoría eran los que más derecho tenían al señorío. Esto es como en la danza de los dragones. ¿Qué se valora más? ¿La descendencia del primogénito o la descendencia del varón? Porque ahí está la cosa. Rickon Stark tuvo solo dos hijas. Y por tanto la cuestión está en si esas dos hijas y por tanto los hijos de ellas deben heredar o si debería pasarse directamente al siguiente varón. Se complica todavía más si te paras a pensar en que esas dos hijas se casaron con tíos suyos que por tanto pasarían a tener los derechos de sus esposas en cuanto a la sucesión. O sea, es una ida de olla. Sin embargo, a donde quiero llegar yo con esto es a que es muy posible que Serena sea otra de las lobas, y no solo por ser viuda de un Stark, sino también por ser madre de Starks y abuela, no de Starks, pero sí de niños con sangre Stark y por tanto con derecho a suceder a Beron. Además, se sabe que Serena tuvo otro matrimonio con Jon Amber, y aunque no se sabe si fue antes o después que el de Edric, es muy posible que después de enviudar de su tío, se casase con un Amber que le diese cierto respaldo político en el caso de que tuviese que luchar por los derechos de sus hijos. Quiero decir, si vas a ser una viuda, para eso mejor cásate de nuevo con alguien que tenga la suficiente influencia política como para apoyarte en tus reclamaciones. Con su hermana Sansa no es tan seguro porque no se sabe si fue la primera o la segunda esposa de Jonel. Entonces, o bien ella o bien Robin Riswell podrían ser otra de las lobas de Invernalia, aunque como viuda simplemente, señora viuda de Invernalia además, porque ninguna de las dos tuvo hijos. Ahora llegaríamos a las Stark de más edad, y aquí ya no es tan seguro que puedan aparecer en el relato como lobas de Invernalia porque sigue siendo una historia de ambientación medieval, así que no todos los adultos llegaban a ancianos, y de hecho muchas mujeres morían en los partos, así que no todas llegaban a ser abuelas o bisabuelas. En el caso de las hijas de Alysanne y Cregan es posible que algunas de ellas siguiesen vivas, pero si es cierto que 3 de ellas no se casaron, pues simplemente estarían allí como Stark solteras que posiblemente darían su apoyo a uno u otro bando. En cuanto a Marya, si de verdad se casó con Lord Blackwood, estaría en la Tierra de los Ríos y entonces no tendría mucho que hacer en este conflicto. Y con Lyanna, la hija del tercer matrimonio de Cregan, lo mismo. Si no se casó, pues haría lo mismo que sus medio hermanas. Y luego tenemos las dos últimas posibles lobas, que serían Jane Manderly, la viuda de Rickon, y Lyanna Stark, la viuda de Cregan. Ambas podrían seguir vivas en teoría, pero serían las dos muy mayores. Bueno, en el caso de Lyanna no estoy tan seguro porque como fue una tercera esposa es posible que fuese bastante más joven que Cregan, entonces podría seguir viva y con una edad un poco más razonable. Pero aún así sería bastante mayor y no seguro que ninguna de las dos continuase con vida por aquel entonces. En conclusión, mis apuestas seguras como lobas de Invernalia son Lorra Royce, Miriam Manderly, Alice Karstark y Serena y sus hijas. Luego en la lista de posibles lobas pondría a Sansa Stark o Robin Riswell, dependiendo de cuál fuese primera esposa y cuál no, a las hijas de Alysanne y a Lyanna Stark. Y en la lista de posibles pero improbables pondría a Jane Manderly y a Lyanna Stark. Y esas básicamente serán las lobas de Invernalia con las que tengan que lidiar Duncan y Egg cuando lleguen al norte. Pero bueno, para eso tenemos que esperar a que George publique el relato y para eso tenemos que esperar a que acabe Vientos de Invierno. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis, que comentéis qué os ha parecido o teorías que tengáis vosotros con respecto a este relato y... bueno, no sé, compartidlo si queréis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!